Bueno, ahora vamos a ver la unidad cinemática, que se refiere a lo que es el movimiento en sí. Para esto, vamos a ver, o para definir el movimiento, mejor dicho, vamos a ver algunas palabritas que nos son familiares de la vida cotidiana, como por ejemplo posición, velocidad y aceleración. Bueno, estas son palabras que todos las traemos de prácticamente, las escuchamos desde que nacemos. Y ahora la vamos a definir de forma un poquito más precisa de lo que ya la conocemos. Bueno, empecemos con posición. La posición como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿no? Eh, a ver, definámoslo precisamente. Fíjense, miren este automóvil que tienen ahí, fíjense el movimiento que hace. Y si nosotros quisiéramos en algún instante de ese movimiento decir en qué posición está, en qué lugar ocupa del espacio, bueno, se nos complica. Evidentemente necesitamos algo más. Necesitamos, por ejemplo, una referencia. ¿eh? Así que vamos a tomar como variable para marcar la posición, sobre todo si trabajamos en la dirección horizontal, vamos a tomar la letra X, que ya venimos habituados de la escuela, y en el caso que tengamos un movimiento vertical, lo definiremos con la letra Y. Bueno, decíamos que para definir la posición necesitamos una referencia desde donde medir. Así que coloquemos un cero y hagamos como hacíamos en la escuela. Tenemos los positivos, por ejemplo, hacia la derecha, los negativos hacia la izquierda, y podríamos graduar esta línea horizontal, por ejemplo, si fueran metros como unidad de medida, como lo vieron ya en el video anterior, ahí tendríamos 1 metro, 2 metros, 3, 4, la unidad de medida al metro, y también graduamos los negativos, -1, -2, -3, -4 metros, y así siguiendo. Entonces, si nosotros ubicamos o tenemos ubicado, por ejemplo, este automóvil, como lo ven ahora ahí en pantalla, bueno, ese automóvil está ubicado en una posición 2, pero algo importante, 2 positivo. Recuerden que la posición, como se vio en el video anterior, la posición es una magnitud vectorial y le tenemos que indicar de alguna manera el sentido. El sentido. Acuérdense que una magnitud vectorial tenía módulo, dirección y sentido. En nuestro caso, como estamos trabajando en una dimensión, bueno, el carácter vectorial de una dimensión lo vamos a dar con el signo. Para eso, el automóvil ubicado en esa posición estará ubicado en la posición 2 más. Acá el signo es muy importante porque el más, o el signo en este caso, nos está indicando que la magnitud es de carácter vectorial. En el caso, por ejemplo, que esté ubicado en el lugar de los negativos, bueno, en esa posición que ven ahora en pantalla, ahí el automóvil está o estaría ubicado en la posición x igual a -3. Con menos y con el más, con el signo, lo que indicamos, vuelvo a insistir, es el carácter vectorial de la magnitud. La posición, volvemos a remarcar siempre la posición, es una magnitud vectorial. Para el caso vertical, por ejemplo, también hacemos exactamente lo mismo. Definimos un cero, tomemos lo usual, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y luego, si este cuerpo que ven ahí, esa manzana, estaría en caída libre o una caída, simplemente veríamos posiciones positivas y luego posiciones negativas. Vamos a tomar, como dijimos, para demarcar, denotar la posición vertical, la letra Y. Bueno, igual que hicimos para el caso horizontal, lo que podemos hacer es graduar esta línea vertical. Ahí tendríamos 1 metro, por ejemplo, si trabajamos en metro, 2, 3, 4, y lo mismo para los negativos. -1, -2, -3, -4. Bueno,
Lo mismo que hicimos para el caso de la posición horizontal. Fíjense que la manzana allí ubicada estaría ubicado en i igual a más 3. Otra vez el carácter vectorial en una dimensión se lo está dando el signo. Bueno, y para dar un ejemplo de algo negativo, bueno, fíjense que la manzana allí está ubicado en i igual a menos 2. ¿Sí? Bueno, ya definida la posición, vamos a decir algunas cositas extras. Cuando ya en los próximos videos estemos haciendo ejemplos de cinemática, vamos a ver que los problemas siempre tenemos instantes iniciales e instantes finales. Bueno, en el caso de la posición, para el instante inicial donde comienza el problema, ya eso lo vamos a aclarar bien en los próximos videos, vamos a denotar la posición inicial, como lo ven allí en pantalla, con un subcerito, ese cerito que indica posición inicial. Y para el instante final, vamos a indicarle con un sub F, con esa letrita F chiquita que ven ahí en pantalla, como la posición final. Ahora vamos a definir dos magnitudes nuevas, dos magnitudes extras, una de carácter vectorial y otra de carácter escalar. Recuerden que escalar simplemente con un número ya queda definido, en cambio las vectoriales hay que darle sentido, dirección, etc., que son nuevas, y las vamos a definir mediante un ejemplo. Fíjense allí, ahora tengo un automóvil ubicado en un movimiento de tipo horizontal. Bueno, vamos a definir los positivos como lo veníamos definiendo, hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Pongámosle la unidad de medida, el metro. Y fíjense el movimiento que realiza ese automóvil. Inicialmente está ubicado, como lo ven, en X o en la posición X igual a más 1. Bueno, luego, fíjense que se dirige hacia X igual a 3 y ahí se queda. Por lo tanto, como posición inicial del automóvil, el estadio inicial que comienza el movimiento es X igual a más 1. Y como posición final, donde se quedó, X igual a más 3. Bueno, fíjense que el desplazamiento, que es la nueva magnitud que queríamos definir, simplemente la vamos a definir como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Bueno, una aclaración, quizás lo vieron en matemáticas o ya lo van a ver. Para simplificar un poco la notación, esa diferencia que ven allí en pantalla, x final menos x inicial, el desplazamiento, esa diferencia la podemos poner de una forma más compacta con este triangulito que ven aquí al comienzo, que se llama delta, y cada vez que en física o en matemática vean un triangulito y lo que le sigue una variable, lo que está indicando es la diferencia de esa variable. Simplemente se los nombro como una notación un poco más compacta. Bueno, limpiamos un poco la pantalla. Bien, y ahora fíjense que el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Bueno, si lo queremos ver con números, fíjense, tenemos posición inicial más 1 metro, como dijimos, posición final más 3 metros. Bueno, la diferencia, posición final menos posición inicial, nos da 3 menos 1, 2 metros. Bueno, si lo queremos marcar sobre el gráfico, bueno, fíjense que ahí está esa flecha roja que ven, que es la del desplazamiento. Bueno, esta es una magnitud vectorial. El desplazamiento, magnitud vectorial, fíjense que el signo me está indicando hacia dónde apunta, esa magnitud. Bueno, otra magnitud de interés, que es un escalar, y es la distancia, y la vamos a definir como el camino total que realiza, en este caso, el cuerpo, el automóvil, que es esta línea verde que les acabo de marcar. Bueno, vamos a llamarlo simplemente con la letra D, es un escalar, y tengan en cuenta que siempre es positivo. La distancia es el camino total, pero siempre positivo. Bueno, había empezado en 1, terminaba en 3,
evidentemente, como ven, la distancia es 2 metros. Bueno, el desplazamiento nos dio más 2 metros, la distancia 2 metros. Coinciden numéricamente, pero son cosas diferentes. Ahora vamos a ver un ejemplo donde el desplazamiento y la distancia numéricamente dan diferente, pero insistimos en que el desplazamiento y la distancia son magnitudes diferentes, una es vectorial y otra es puramente escalar. Bueno, veamos ese ejemplo. Fíjense, aquí el automóvil está ubicado en la posición x igual a 1, y le vamos a dar el siguiente movimiento. Ahí marqué con la flecha la posición inicial, y fíjense el movimiento que hace. Se dirige hacia 3, vuelve y finaliza en la posición x igual a 2. Lo volvemos a mostrar. Inicialmente está en la posición x igual a 1, se dirige hacia x igual a 3 y finaliza en x igual a 2. Bueno, posición final, fíjense dónde quedó, como lo ven ahora en pantalla, x igual a 2. Esa es la posición final. Bueno, el desplazamiento lo vamos a ver como diferencia de esas dos flechas. Ya dijimos que el desplazamiento, posición final menos posición inicial, bueno, ahí lo están viendo en pantalla. Y la distancia, fíjense que es toda esa trayectoria verde que les marqué. Primero parte de x igual a 1, va hasta x igual a 3 y luego regresa quedándose en x igual a 2. Bueno, pongámoslos con números. Fíjense, posición inicial, 1 metro, positivo, carácter vectorial. Posición final, 2 metros, positivo, carácter vectorial. El desplazamiento, un vector, posición final menos inicial, bueno, 2 menos 1, 1 metro. 1 metro positivo. Aquí el signo es importante porque estamos en una dimensión y el sentido del vector se lo tenemos que dar con el signo. En cambio, la distancia, fíjense, que es el camino total, pero siempre positivo. Empezó en 1, terminó en 3, ahí tiene 2 metros, y luego de 3 vuelve hasta 2, 1 metro más. Así que la distancia, 2 más 1, 3. Bueno, allí ahora pueden ver la diferencia entre el desplazamiento y la distancia, que pueden dar diferentes, como lo ven en este ejemplo. Vuelvo a insistir, me gusta insistir las cosas. Desplazamiento, magnitud vectorial, distancia, magnitud escalar. Son cosas diferentes, aunque a veces numéricamente den lo mismo. Bien, la posición ya la habíamos definido y ahora lo que queremos definir son las otras dos magnitudes para tener definido lo que se llama el movimiento. Bueno, la posición, yo le voy a poner la unidad de metros, ya lo vieron en la unidad anterior, en el video anterior, que puede haber distintos sistemas de medidas, pero para modo de definición voy a tomar el sistema MKS. La posición en metro, puse la variable X como si estuviéramos horizontal, pero también podría ser tranquilamente vertical, no hay ningún inconveniente. Bueno, la otra definición que quedaba para definir todo este tema de cinemática es la velocidad. Y la velocidad hace referencia a la variación de la posición. Fíjense que ahí aparece una palabrita media que está entre paréntesis. Por ahora no le vamos a dar mucha importancia, sí, en los videos que siguen vamos a definir y vamos a saber por qué aparece esa palabra media. Ahora simplemente lo que queremos que sepan es que la velocidad se refiere a la variación de la posición. Entonces la podemos definir como la variación de la posición, fíjense en el numerador que aparece ahí, posición final menos posición inicial, el desplazamiento que habíamos definido hoy, variación de la posición, dividido respecto a la variación del tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Recordamos una vez más, la velocidad se refiere a la variación de la posición. Veamos las unidades, fíjense que en el numerador tienen posición, metros, y en el denominador el tiempo, que lo vamos a medir en segundos, así que en el sistema MKS la velocidad la tenemos en metros sobre segundos. Y en cuanto a la otra definición, la aceleración, también aparece ahí la palabrita media, que la vamos a dejar para más adelante.
la aceleración se refiere a la variación de la velocidad. Así que siguiendo un poco la misma definición o la misma estructura que teníamos para velocidad, fíjense que la aceleración les aparece como variación de velocidad en el numerador, fíjense, velocidad en un instante final, menos velocidad en un instante inicial, dividido respecto a la variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, veamos ahora las unidades. En el numerador tenemos metros sobre segundos, velocidad, y en el denominador segundos. Bueno, metros sobre segundos, dividido segundos, esto me da, en el sistema internacional, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, y para finalizar este video, vamos a mostrar simplemente, ahora no la vamos a demostrar, simplemente las vamos a mostrar, las ecuaciones de movimiento para movimientos muy comunes en la vida cotidiana, que son los movimientos con aceleración constante, lo que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo pueden ver ahí la abreviación, MRV. Bueno, simplemente se los muestro y ya en los próximos videos vamos a trabajar con estas ecuaciones. Cuando tenemos aceleración constante, bueno, lo que podemos demostrar, acá simplemente lo mostramos, que la posición en función del tiempo tiene esa función que ven allí en pantalla. Fíjense que es una función cuadrática en el tiempo está elevado al cuadrado. Bien, y para el caso de la velocidad es una función lineal. Fíjense, el tiempo está elevado a la 1. Bueno, fíjense que tanto en la posición como para la función de velocidad, fíjense que aparecen posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Bueno, para finalizar este video, les quiero recordar, para que ya vayanse haciendo la idea de lo que vamos a ver en los próximos videos, la implementación de estas ecuaciones ya directamente en los problemas. Bueno, que fíjense, ahí le hice un circulito. Si no conocemos la posición inicial, no conocemos la velocidad inicial y no conocemos la aceleración, que también están en la ecuación de velocidad, si no conocemos esas tres cosas, no podemos resolver explícitamente el problema. Esto lo vamos a aclarar, simplemente quiero que se vayan haciendo la idea, la importancia que tienen esas tres magnitudes: posición inicial, velocidad inicial y aceleración, que si quieren darle un nombre, ya les damos, se llaman condiciones iniciales. Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Bien, con esto terminamos este primer video de cinemática. Ya en los que siguen vamos directamente a ver ejemplos y a ver cómo funcionan estas ecuaciones.